¿Alguna vez te has preguntado qué puede llevar a un hombre tan poderoso como el rey Nabucodonosor a perder su humanidad y convertirse en un animal? Esta historia de la antigua Babilonia nos muestra que incluso los reyes más poderosos están a merced de algo superior. En este video exploraremos la sorprendente caída del gran Nabucodonosor y revelaremos la profunda lección que se esconde detrás de su transformación. Quédate hasta el final para descubrir cómo esta historia bíblica sigue siendo relevante en nuestros días. El rey Nabucodonosor fue uno de los gobernantes más poderosos y temidos del antiguo mundo. Bajo su reinado, Babilonia se convirtió en un imperio grandioso y próspero, una metrópolis llena de riquezas y avances arquitectónicos incomparables. Se dice que sus jardines colgantes eran una de las 7 maravillas del mundo antiguo, una obra que asombraba a todos los visitantes que tenían la fortuna de contemplarla. Este poderoso monarca, sin embargo, olvidó algo crucial en su ascenso al poder: la humildad y el reconocimiento de que todo su esplendor dependía, en última instancia, de la voluntad de Dios. La historia de la transformación del rey Nabucodonosor comienza con una serie de sueños inquietantes. Estos sueños parecían augurar algo oscuro y amenazante, pero el rey no podía descifrar su significado. En busca de respuestas, convocó a los sabios y astrólogos de su corte, pero nadie fue capaz de interpretar los sueños. Entonces, recordó a Daniel, un joven judío exiliado en Babilonia, que era conocido por su habilidad para interpretar visiones y misterios divinos. Daniel fue llamado y, después de escuchar los sueños, entregó al rey un mensaje que lo dejaría atónito. Daniel explicó que los sueños eran una advertencia directa de Dios. Le dijo al rey que debía reconocer que su poder y su grandeza eran regalos divinos y no logros suyos. De no hacerlo, enfrentaría graves consecuencias. Aunque al principio Nabucodonosor se mostró desconcertado y hasta reflexivo, pronto su arrogancia lo llevó a ignorar las palabras de Daniel. En lugar de reconocer la advertencia, continuó alardeando de su poder y su magnificencia. Así, pasó un año, y Nabucodonosor continuaba caminando por los patios de su espléndido palacio, orgulloso de su reino y su fama. Un día, mientras contemplaba Babilonia y proclamaba su gloria en voz alta, algo extraordinario ocurrió. La voz de Dios resonó en sus oídos, recordándole la advertencia de Daniel. En ese instante, el rey sintió una extraña transformación en su cuerpo y su mente. De pronto, su razón y humanidad se desvanecieron, y el gran Nabucodonosor, el poderoso rey de Babilonia, comenzó a comportarse como una bestia. Durante 7 años, sí, 7 largos años, Nabucodonosor vivió como un animal, comiendo hierba en los campos, mojado por el rocío de la mañana y sin ninguna señal de su grandeza pasada. Nadie en el reino podía entender lo que había sucedido. Las gentes del imperio susurraban historias y rumores sobre el monarca que había enloquecido. Y poco a poco, Babilonia empezó a distanciarse de su glorioso pasado. Sin embargo, pese a su condición, el rey estaba destinado a aprender la más dura de las lecciones. Con el paso del tiempo, Nabucodonosor comenzó a comprender. Sin la razón y el control que alguna vez tuvo, su espíritu finalmente se rindió. Entendió que el orgullo desmedido, la arrogancia y la falta de humildad lo habían condenado a esa situación. Fue entonces, en medio de su sufrimiento y miseria, cuando el rey alzó su mirada al cielo y reconoció la grandeza de Dios. En un acto de humildad genuina, Nabucodonosor aceptó que el poder, la gloria y toda la creación no eran sino obra de algo mucho más grande que él. Dios, compasivo y sabio, permitió que el rey recobrara su cordura y su humanidad. Con su restauración, el monarca volvió al trono, pero esta vez con una profunda transformación espiritual. Ahora, más sabio y humilde, Nabucodonosor gobernó con gratitud, comprendiendo que sus logros y su imperio eran efímeros y solo existían gracias a la misericordia divina.
La transformación de Nabucodonosor y su caída al nivel de un animal sigue siendo una de las historias más impactantes de la Biblia. A través de esta experiencia, Dios no solo le enseñó al rey una lección, sino que también dejó un mensaje eterno para toda la humanidad. En el mundo de hoy, donde muchos buscan poder y riqueza, la historia del rey de Babilonia nos recuerda la fragilidad de la gloria humana y la importancia de mantener los pies en la tierra. Al regresar al trono, Nabucodonosor era un hombre completamente cambiado. La arrogancia y la vanidad habían sido reemplazadas por una humildad que impresionaba a quienes lo rodeaban. Ya no miraba su imperio con los mismos ojos, y las palabras de Daniel resonaban en su mente con claridad. Todo lo que tenía, todo lo que había logrado, dependía de la voluntad de Dios. Desde entonces, cada decisión que tomaba y cada palabra que pronunciaba reflejaban esa nueva perspectiva. Nabucodonosor comenzó a tratar a su pueblo con una bondad inesperada. Las leyes que implementó estaban destinadas a promover el bienestar de todos los ciudadanos de Babilonia, no solo el de la nobleza. Invirtió en obras públicas y en proyectos de ayuda a los más necesitados, y su relación con los líderes religiosos también cambió. Aunque seguía siendo un rey poderoso, ahora comprendía que el verdadero liderazgo requería una responsabilidad más allá de la riqueza y el dominio. Este cambio de carácter y su renovada devoción a Dios causaron sorpresa en toda la región. Los reinos vecinos, que alguna vez temieron el poderío y la fuerza militar de Babilonia, ahora empezaron a ver en Nabucodonosor una figura sabia y prudente. Las alianzas que forjó ya no se basaban solo en el miedo, sino en la diplomacia y la colaboración. El respeto y la admiración que ganó fueron diferentes a los temores que infundía en su época de arrogancia. Nabucodonosor ahora encarnaba el liderazgo con justicia y compasión, algo que nunca se había visto en su reinado anterior. El rey, sin embargo, nunca olvidó los días en que había vagado como un animal, despojado de su humanidad. Su experiencia se convirtió en un símbolo para los pueblos de Babilonia, una advertencia sobre el peligro del orgullo desmedido. Incluso ordenó que su historia fuera registrada en crónicas y grabada en los muros del palacio para que las generaciones futuras pudieran aprender de sus errores. El orgullo precede a la caída. Era una frase que repitió hasta el final de sus días. La historia de Nabucodonosor es más que una lección para un solo hombre. Es un recordatorio para todos de que el poder y la gloria son efímeros. Aunque el rey recobró su humanidad y su trono, su experiencia de pérdida y redención dejó una marca en la historia. Los sabios de Babilonia, en los años venideros, utilizaron la experiencia del rey como un ejemplo en sus enseñanzas. Nabucodonosor, quien una vez creyó que su poder era absoluto, se convirtió en el símbolo de una verdad más profunda. Solo a través de la humildad se puede alcanzar la verdadera grandeza. A lo largo de los últimos años de su vida, Nabucodonosor dedicó gran parte de su tiempo a reflexionar sobre la transformación que había experimentado. El rey, quien había sido temido y venerado por su poder, ahora compartía su historia como un acto de humildad, dejando que otros aprendieran de su error. Convencido de que había una enseñanza invaluable en su experiencia, comenzó a construir una tradición en Babilonia que fomentaba el crecimiento espiritual y la reflexión. El rey mandó construir un pequeño templo en las afueras de Babilonia dedicado no a la guerra ni a la conquista, sino a la introspección y la conexión con lo divino. Allí se reunían sacerdotes, eruditos y líderes de todas las religiones del imperio. Este templo se convirtió en un centro de aprendizaje donde se enseñaban principios de humildad, liderazgo y gratitud. Los textos que narraban su caída y posterior redención se volvieron una lectura obligada para aquellos que buscaban entender el significado de la verdadera grandeza. En este templo, Nabucodonosor pasaba largas horas escuchando a los maestros y sacerdotes compartir sus visiones sobre la vida y la espiritualidad. Su propia experiencia
le enseñó que los seres humanos pueden ser atrapados fácilmente por la ilusión del poder y que solo aquellos que recuerdan su vulnerabilidad pueden alcanzar una paz duradera. Su vida en el templo reflejaba una calma que contrastaba profundamente con su agitada juventud de conquistas y guerras. Al final de sus días, Nabucodonosor era recordado en Babilonia no solo como un rey poderoso, sino como un sabio. Las historias sobre su transformación se convirtieron en relatos orales que se transmitían de generación en generación. Los ancianos recordaban a los jóvenes la lección de su rey, enfatizando que hasta el más fuerte puede caer y que hasta el más poderoso debe rendirse a algo superior. Mucho después de su muerte, el imperio babilónico enfrentó múltiples desafíos y finalmente cayó, como cualquier civilización que se encuentra atrapada en los ciclos de la historia. Sin embargo, la historia de Nabucodonosor, el rey que fue convertido en bestia para luego ser restaurado, perduró en los registros y en los corazones de las personas. El mensaje de humildad y de respeto a lo divino traspasó fronteras, alcanzando otros imperios y culturas que también vieron en esta historia una advertencia y una inspiración. La historia de Nabucodonosor es un poderoso recordatorio de que la verdadera grandeza no está en el poder ni en la riqueza, sino en el respeto, la humildad y la conexión con lo que es eterno. Si esta historia te ha inspirado, te invito a compartirla y a reflexionar sobre su mensaje. Dale like al video y suscríbete para descubrir más relatos que nos ayuden a entender nuestro lugar en el mundo y a ser mejores personas. Nos vemos en el próximo capítulo de Historias Antiguas que aún tienen mucho que enseñarnos.